Hola, vamos a compartir el devocional de hoy como cada jueves. Ahora estamos en Ezequiel, capítulo 36, vamos a ver los versículos 22 al 27. Y el contexto es el nuevo pacto que Dios eh, promete a Israel. ¿Cuándo se cumple este nuevo pacto? Literalmente en la segunda venida de Jesucristo. Pero nosotros sabemos algo, por lo que predicó Pedro en el día de Pentecostés, que las bendiciones del nuevo pacto y básicamente lo que va a estar hablando acá son una realidad hoy en la iglesia. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tus promesas, por este pacto, por tu palabra que nos enseña estas bondades, pero también por cómo tú hablas a nuestro corazón para que lo acomodemos según tu voluntad, no la nuestra. De esa manera queremos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y parte del texto en el versículo 22 dice, por tanto, y obviamente es por todo lo que he dicho antes, y estamos en un tiempo donde Israel, particularmente Judá, está cautivo en Babilonia. Entonces esto es una profecía donde Dios le muestra su amor y su fidelidad para, por en el fondo le va a decir, yo los haré volver y ustedes estarán siempre conmigo. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, para que ninguna nación piense que yo soy un Dios que no cumplo, sino que soy un Dios todopoderoso, más que cualquier otro, comillas, Dios, cierro comillas, que cualquiera puede pensar que existe. Y un poco esa es la idea de ahí del nombre, que es un Dios que es poderoso, que es un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, que es soberano, y que su nombre es digno de ser exaltado. Solo su nombre merece la gloria. Todo eso encierra el concepto de nombre. Y va a decir, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, sino, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y ahí tenemos la referencia. Entonces nos está poniendo en las alturas más altas del cielo, en la majestad de Dios, y está diciendo que él ya hizo algo, o sea, en su corazón esto es un hecho. Y esa es la gracia de los pactos de Dios. Él lo considera hecho, lo va a cumplir sí o sí, independiente de la fecha que él diga cuando lo va a hacer. Para él ya es un hecho. Y eso nos da un descanso tremendo. Después seguimos acerca de su nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y obviamente está hablando del juicio que emitió sobre Israel para ser cautivo. Ahora, si nosotros trasladamos a este tiempo, el corazón de nosotros no es distinto del corazón de los israelitas en ese tiempo. ¿En qué sentido? En que fácilmente nos apartamos de Dios y vamos en pos de un montón de cosas que nos interesan, particularmente porque pensamos en nosotros mismos. O dicho de otra manera, somos idólatras. ¿Y por qué idolatramos? Porque nos ponemos nosotros antes que Dios. Y estamos entonces en el versículo 1500 años después, haciendo exactamente lo mismo muchas veces. Por lo tanto, el texto tiene un sentido realmente hermoso para nosotros hoy por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra tendencia a valorarnos más a nosotros mismos, a eh, pensar más en nuestros propios deseos, en mi propia voluntad, dejando fuera al Señor, o incluso cuando el Señor me pone una prueba, no considerar no considerarlo Él o que estoy en la mano de Él y empezar a buscar soluciones por donde no debo. Y todas estas cosas encierran entonces este versículo 22. Y lo interesante ahora es que va a decir una serie de verbos en tiempo futuro. Y si uno empieza a analizar, no hay ninguna de esas acciones que yo vaya a hacer. Ninguna. Todas las hace Dios. Y otra vez vamos al concepto del nombre de Dios. El poder de Dios para cambiar corazones de pecadores que no saben hacer otra cosa que pecar, para que ahora se vuelvan a Dios de la manera en que Él está haciendo la obra en ese pecador. Y eso es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y esa es la demostración de su gloria en ese tiempo y también hoy día en este tiempo en cada uno de nosotros en la iglesia. Y dice
en el versículo 23, y santificaré mi grande nombre. Entonces, cuando Él hace toda la obra que hace en nosotros, la hace para que nosotros santifiquemos su santo nombre. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y uno empieza a pensar entonces las cosas que yo pienso o hago en secreto, a escondidas, o yendo en contra de la palabra de Dios, o a veces digo, es que en realidad yo no sabía que la palabra de Dios decía eso cuando tenemos el mandato de leerla. O sea, no es una excusa. No estamos santificando el nombre de Dios. Y nuevamente no perdamos el contexto desde donde Dios está hablando. Pensemos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan, allá en Hechos capítulo 3, iban al templo a orar y se encuentran con este cojo, un cojo de nacimiento, y le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre, en el poder, en la autoridad, en la voluntad soberana del Señor, ahí está la obra. ¿Y qué pasó con el cojo? Alababa a Dios. O sea, la obra de Dios es tal que cualquier persona que esté expuesta a esa obra de Dios por ser salvo, ¿se entiende? Va a hacer lo que Dios dice que va a hacer, para hacerlo en términos simples, ¿no? A veces no nos gusta esa forma de expresarlo, pero eso es lo que está diciendo. Repito, todo lo que está diciendo acá es Dios haciendo, no nosotros. Y dice, y santificaré, Él va a santificar su nombre en nosotros. Y nosotros somos nadie para hacerlo, pero Él va a hacer todo para que seamos muchos para hacerlo. Después va a decir, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Él nos va a tomar de donde estamos, hagamos el paralelo para nuestra vida ahora, nos va a sacar de una vida de pecado, y nos va a llevar a Cristo, y nos va a poner en su cuerpo, que es su iglesia. ¿Quién hace esa obra? Él. ¿Ok? Entonces, a veces podemos reclamar porque la iglesia aquí, porque la iglesia allá. ¿Y qué estamos haciendo si entendemos que esa obra la está haciendo Él? ¿Te das cuenta que no es llegar y hacer las cosas pensando en uno, sino que antes tengo que pensar en Él porque la obra, o mi vida, toda mi vida hoy, está en la obra de Él? Y eso es lo que a mí me impacta de este texto. Y por un lado, y por otro lado también doy gracias al Señor porque si fuera por mí, haría todo lo contrario, estaría irremediablemente perdido. Y si Él me sacara de ahí, me volvería a perder y volvería a pecar. Y es el Señor el que me está llamando todo el tiempo a que viva en su espíritu, en su palabra, en su iglesia, de la manera en que Él está estableciendo todo eso, porque es la obra de Él que está funcionando, obrando, vale la redundancia, en este tiempo en cada uno de nosotros. Y luego va a decir, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, limpieza de pecados, ¿sí? Sabemos que es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Todo el tiempo podemos ir a Él porque Él siempre va a responder con agua limpia, como dice aquí el texto. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Otra vez la idea, os daré corazón nuevo. Gracias, Señor. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, Dios mismo morando dentro de nosotros. Algo que a veces nos cuesta entender, menos aplicar. Vivir sabiendo que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Eso es lo que se llama el temor de Dios. Después va a decir, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Todo el tiempo es Él el que lo está haciendo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es tremenda la obra del Señor. Es de una bondad extrema para con nosotros. Muestra un amor infinito para con nosotros en hacer lo que está haciendo, porque no tiene por qué hacerlo. Como partía el texto. Él lo va a hacer por causa de su gran nombre, porque nosotros pecamos todo el tiempo contra Él. Nosotros merecemos juicio. Sin embargo, Él exalta su nombre de esta manera, poniendo en nosotros lo que nosotros no éramos ni teníamos y volviéndonos entonces adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Por tanto,
¿Cómo podemos saber si realmente yo estoy haciendo las cosas que Dios puso en mí? Y la respuesta, más que verla en mí, es que todos la vean en mí o en ti. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo lo que Dios puso en ti. Vas a querer hacerlo. Ese va a ser tu deseo. Vas a orar para que el Señor te ayude a hacerlo mejor. Tu vida va a estar enfocada en eso, no en lo que antes era. No en, Señor, ¿y qué queda para mí? Porque si yo hago esa pregunta, estoy negando toda esta obra. ¿Te das cuenta, no? Porque lo que realmente puso en mí es mucho más de lo que yo antes pensaba que yo quería. Es enorme y aún tengo que conocerlo, porque es maravilloso, porque es infinito, porque es poderoso, porque es Dios mismo en nosotros, haciendo su obra hoy y siempre. Es hermoso. Dios te bendiga.